Ya recorrimos la región Caribe en nuestra primera temporada de Viajar y Punto, parte de los llanos y el oriente de Colombia en la que llamamos la Ruta del Orinoco. Y también estuvimos perdiéndonos por parte de la región andina y en la región pacífica en esta segunda temporada recorriendo el centro del país. Ahora es momento de conocer una de las zonas más productivas y turísticas de todo Colombia. Llegamos al Eje Cafetero. Declarada por la UNESCO en 2011 Patrimonio de la Humanidad por su paisaje cultural cafetero. Sin embargo, este viaje no estará cargado de solo café. También viviremos la aventura conociendo rutas increíbles, paisajes de ensueño y mucha historia como la de la ciudad de las puertas abiertas, la capital del departamento de Caldas, que alberga en el centro de la ciudad la catedral basílica más alta de todo Colombia. Bienvenidos a nuestra primera parada en esta región. Llegamos a Manizales del Alma. Parceritos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajar y Punto. Llegamos a la capital del departamento de Caldas y los saludo aquí con la Catedral Metropolitana Nuestra Señora del Rosario de Manizales, declarada Monumento Nacional en 1984. Estamos en una ciudad súper multicultural, joven, llena de universidades, mucha vida, naturaleza, una capital que le apuesta a la cultura. Estoy muy contento de estar por aquí. Acompáñeme en un nuevo video de Viajar y Punto. Vamos a perdernos por la bella Manizales. Vamos pues. Manizales nació entre montañas, café y caminos difíciles. Hoy, más de 430.000 habitantes viven en una ciudad que aprendió a crecer hacia arriba y a no rendirse jamás. Su gente es trabajadora, amable y resiliente, orgullosa de su tierra, de su acento y de su café. En esta oportunidad estoy con un gran amigo de aventuras, parcero David. Nos conocimos por allá en el Mar Caribe y estuvimos viajando por Capurganá. Isla Fuerte, Tayrona, bueno, un manizaleño que nos va a hacer un gran recorrido por acá. ¿Y hacia dónde estamos yendo, David? Bueno, pues vamos a hacer el recorrido turístico de la Catedral Basílica Metropolitana de Manizales, de Nuestra Señora de Manizales. La verdad que es muy bacano el recorrido porque ahí nos van a contar un poco de historia para entender como el desarrollo de la ciudad, la importancia de Manizales en Colombia y de toda la cultura del eje cafetero. Oigan, no, esto está súper imponente, la historia realmente es muy interesante. Se quemó en tiempos pasados, ¿no? Sí, total. Y bueno, fue una reconstrucción y todo eso, bueno, pero ya lo vamos a ver, vamos a conocerlo, eso es lo interesante de estar por acá. Y pues bueno, vamos a vivirnos esta primera experiencia en Manizales. Vamos pues. Llegamos por acá a una sección, en una segunda planta, y encontramos muchísimos vitrales, ya los podemos ver de más cerca. Les cuento que esta catedral fue erigida entre 1928 y 1939. Puro hormigón armado, y alrededor de toda la catedral Hay unos 141 vitrales. obviamente con la iluminación exterior y todo, pues hace que el interior resplandezca y jueguen esos colores acá al interior. Está muy muy chévere. Bueno, parceros, aquí ya estamos en el inicio de este recorrido por la catedral más alta de Colombia y la quinta más alta del mundo. Vamos a estar acá con todo este grupo de amantes de la cultura, de la historia, de la arquitectura. Así que bueno, vamos a conocer la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Manizales. Vamos pues. Bueno amigos, aquí empiezan los 395 escalones y vean todo lo que se encuentra por acá. Por aquí ya llegamos a la primera
sección, vean dónde nos encontramos. El famoso corredor polaco. En lo más alto de la Catedral de Manizales existe un pasillo llamado el Corredor Polaco. Su nombre se inspira en el corredor europeo que conectaba territorios en Polonia tras la Primera Guerra Mundial. Al igual que aquel, este pasillo simboliza conexión y paso. Aquí une la fe, la arquitectura y una vista de 360 grados sobre Manizales. Caminarlo es recorrer historia a más de 100 metros de altura. Vean la vista que nos empieza a regalar Manizales. Hágame un favor. Qué imponencia esta catedral, vean. Vean eso. Vean por dónde estamos. Ahora entramos acá y vamos a empezar a subir la torre central. Ay, no, esto está ¿Cuánto pueden? Oigan, estamos parados en la cúpula central y vean esta estructura que tenemos aquí en vidrio. ¿Resiste cuánto? ¿3 toneladas? 3 toneladas. 3 toneladas. Y abajo se ve toda la gente, todos los fieles, todos los creyentes. ¿Qué tal es? Vean cómo era la escalera antes de que hicieran la actual. Y ahora sí, vamos a empezar a subir acá la torre central. Llegamos por acá al final del recorrido, la última parte, el famoso corredor polaco. Manizales fue fundada en 1849 entre montañas, café y sueños, pero su historia quedó marcada por el fuego. En 1922, un primer incendio consumió 2 manzanas del centro. En 1925, las llamas arrasaron con 32 manzanas y desaparecieron algunas de las edificaciones más importantes de la ciudad. Y en 1926, otro incendio destruyó 2 manzanas y redujo a cenizas la primera catedral. Lejos de rendirse, la ciudad tomó una decisión histórica y en 1928 abrió un concurso internacional para construir un nuevo templo, financiado con recursos propios y donaciones de los mismos ciudadanos. Así nació la actual Catedral de Manizales, levantada con concreto y hierro, utilizando materiales importados de Holanda, Dinamarca y Estados Unidos, hasta alzarse hoy con 102 metros de altura, no solo como la catedral más alta de Colombia, sino como el símbolo de una ciudad que aprendió a levantarse más alto de lo que el fuego alguna vez pudo destruir. Vean toda la vista 360 que tenemos de Manizales, está lluviosito. ¿Qué tal, David? Excelente. Excelente, ¿no? Brutal. Vea, le presento la ciudad de Manizales, 360. No cansa, está súper fácil para que vengan a hacerlo acá con nuestra guía. ¿A qué altura estamos aquí? 102 metros de 102 metros de altura, ¿sí ven? Vea. Un poquito de vértigo. Vamos a ver, a girar por acá. Uy, no, esto está muy... Por allá Chinchiná, atrás. Chinchiná y Pereira, más hacia atrás. Los nevados están por allá. Bueno. Oigan, súper recomendado el mirador acá del corredor polaco. Vean esta vista 360 que tenemos. Y ya, toca despedirnos. Recomendadísimo, imperdible en su paso por la bella Manizales para que admiren toda la cordillera central. Por allá se ve la occidental, los valles y todos estos verdes hermosos que nos regala nuestro Colombia bello. Vámonos pues, parceros, se termina el viajecito, el recorrido acá por la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario. Vámonos pues, chao. Lo interesante de estos recorridos es conocer gente de todas partes del mundo y acá estoy con Jonathan. Hola. De mi ¿qué tal? bello México, querido. Jonathan, ¿qué tal la experiencia? Increíble, la verdad es que Manizales es otro mundo. La gente me trata súper bien, muy amable, la verdad. Es mi tercera vez que vengo a Colombia y la primera vez vine por Cali, bueno, por Ipiales, ¿no? Sí, De subiste. Cali fui subiendo. La verdad, amigos, les recomiendo bastante venir a Colombia. Colombia es un país increíble, la gente es increíble.
Su basílica. ¿Qué Su tal acá, basílica Manizales? es- El tour recomendado. Recomendado al 100, sobre todo la historia, ¿no? Que, por ejemplo, que nos estaban diciendo que todo esto, estos vitrales traídos, material. Estaba leyendo algo de la historia aquí de la basílica, que parte del espíritu de toda la ciudad, de todo Manizales, porque Manizales fue reconstruido 2 veces. 2 veces por Entonces los también esta es la tercera basílica y es el espíritu que le echa fuerza, ¿no? de Manizales. De renacer y sí, todo. de renacer. Ahí Entonces está. me encanta y pues nada, amigo, la verdad, muy bueno. Aquí estaba viendo a mi compa. Parcero, nada, que sigas disfrutando Muchas Colombia. gracias. Y pues nos estamos Ahí viendo. está. Oye. Síganlo y nos vemos. Ahí Hasta está. luego. Y como les decía arriba con el amigo mexicano que estuvo en el tour, acá estamos con Chris de Estados Unidos. Sí. Parce, me gusta mucho cuando la gente viene de afuera y disfruta de nuestro país. Chris, would you like to share your experience here in Colombia and here in this little tour? How was it, man? Yeah, it was great. Such a cool tour. Tallest church in Colombia. And, Yes. the tour takes you right to the top. Huge views of Manizales and really beautiful. How long have you been in Colombia? This is my 5th year. Fifth year? Fifth year. Yeah. I lived in Bucaramanga as a math teacher for 2 years, and then I've been in Medellin since. So Okay, great. we're on vacation right now and just enjoying the country. Nice, man. Yeah, Thank man. you so much. Of Nice course. to meet you. Yeah, you as It well, was a man. pleasure. Yeah. Take care. Enjoy Colombia, okay? Of course. Thanks, man. Thank Yeah. you. Bye bye. Gracias, chao. Parce, vean, eso es lo chimba de esto, de salir a perderse por Colombia y la gente como disfruta de nuestro hermoso país. Ahí queda, parcerito. Seguimos perdiéndonos por el hermoso Manizales aquí con el parcero David. Vámonos. El autopilot. Fuimos. Oiga, David, ¿por dónde estamos caminando? Esto se ve que está bastante concurrido. ¿Qué calle es esta? Esta es la carrera 23, la famosa carrera 23 de Manizales, muy comercial, de toda la vida. Esto siempre tiene mucho comercio y es un lugar como que normalmente la gente transita y que hace sus compras, hay gastronomía. Bueno, a eso es a lo que venimos, ¿no? Vamos a ir a probar algo que es muy de acá, ¿no? Sí, total. Es bastante, tiene su historia, entonces bueno, vamos a ver cómo nos enamora el paladar el día de hoy. Buenas. Bueno, amigo. Llegamos por aquí a los dedos de la 23, son muy famosos, vamos a probar, dice David que, bueno, tienen su historia y demás. De toda la vida y es muy famoso, toda la gente que vive en Manizales los conoce y la gente que vuelve siempre quiere más. Vamos a ver, a degustar el paladar. Amigo, ¿cómo está? ¿Nos regala uno de qué? ¿4.000, por favor? Sí, gracias. Reciba ahí. Ah, huepucha. ¿Cómo van a hacer un meme con esto, weón? Bueno, vamos a probar. No, venga, apartámoslo diferente, weón. No, acá me van a coger de meme, weón. Está bueno. Uy, marica. Esto se come así. No, es que tiene bocadillito y todo. Oiga, son campeones, weón. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto que nos va a dar. ¿Cuántos años estás? Oiga, súper recomendado. ¿Cuántos años? De poquito. 40. 49 nomás. 39 años, vea, para que se peguen la pasadita. Allá está la catedral muy cerca. Caminan acá por la 23 y sale. Oiga, no, esto está muy bueno. Venga a vernos otro pedacito. Me gustan los contrastes arquitectónicos que se encuentran acá en Manizales. Su catedral, ese estilo neogótico por acá, ese estilo republicano. Y acá, vea, la parte moderna también, todo en uno, parceros. Está muy interesante esta caminada por acá, por la calle 23. Nada, imperdible en su paso por esta tierra caldense. A lo largo de todo el recorrido por el centro van a encontrar muchos edificios de colores. Son un estilo republicano para los amantes de la arquitectura. Y van a encontrar estas placas. David, explíquenos un poco estas placas. Estas son unas placas que es como un recorrido turístico del centro histórico de Manizales, en el cual hay diferentes como así inmuebles de la ciudad, en el cual usted lo escanea y puede encontrar como toda la historia del edificio, de cuántos años es, Ahí está. un poco de las fotos antiguas del lugar, de la zona, del sector. No, está bastante rico en arquitectura todo el centro de Manizales. Así que vea, no se les olvide escanear. Alcaldía de Manizales. Muy
Bueno, llegamos por acá a Chipre, parceros. Este es otro sector muy comercial, restaurantes, heladerías, como pueden observar. Y lo interesante de acá es el mirador, la vista que se tiene hacia abajo, hacia toda la cordillera central, todo el valle. Y también por acá hay otro lugar que se llama Los Colonizadores, que es ese de allá, el monumento a los colonizadores. Básicamente ahí pueden encontrar toda la historia de cómo empezó Manizales, quiénes fueron los que llegaron por acá. Vamos a descubrirlo en un segundito para mostrarles a todos ustedes lo que pueden conocer en su tiempo por acá en el bello Manizales. Amigos, ¿qué es Chipre? Chipre es un lugar que cuenta con una vista muy privilegiada a todo el valle que separa la cordillera central con la cordillera occidental por allá al fondo. Desde acá usted puede ver un atardecer porque allá cae el sol. Esperemos se despeje un poco y puede ver todo ese paisaje cafetero, todas las manchitas verdes por allá que se ven. Es puro café, parceros, porque Manizales está rodeada de este hermoso producto que nos caracteriza a los colombianos. Y en la parte de arriba está el monumento de los colonizadores, que ya vamos a ir por allá. Vean, por acá ustedes pueden encontrar bebidas, comidas, de todo, cafecitos, cócteles. Pues bueno, venir a pasar una muy buena tarde con todas sus amistades, su familia y demás. Como les he venido contando, Manizales es muy rica en historia, en cultura, y llegamos por acá al monumento a los colonizadores y estamos por aquí con Sandra, la guía de ese lugar, que nos va a contar la historia de Manizales, cómo fueron esos inicios, cómo llegaron el tema de los arrieros por acá. Cuéntanos y enamóranos a todos de esta historia. Bueno, pues este es el monumento a los colonizadores, es una obra hecha por Luis Guillermo Vallejo, donde se encuentra reflejado todo el sufrimiento, digamos que el esfuerzo que les tocó pasar a esos arrieros, salir desde Antioquia, de Sonsón, de Abejorral, Marinilla, Río Negro, La Ceja. Entonces acá en esta primera parte se ve, digamos, que lo que sufrieron mulas, bueyes enterradas en el pantano. Hay unos datos curiosos de la mula, y es que si la mula le entra pantano por el ano se ahoga, ¿sí? Igualmente la mula percibe el peligro, entonces si la mula para es porque hay unas serpientes, porque el río, la quebrada está crecida. Sí. Hay un dicho que dicen que es más terco que una mula. Mi pregunta es, ¿quién es el terco? Okay. ¿Cierto? Entonces, bueno, vemos un medio de transporte que utilizaron los arrieros que se llama una turega. Un buey adelante y un buey atrás con dos troncos de madera hacia los lados, donde traían, digamos, que todos los chácheres, pero también traían los materiales como el hierro, el cemento, para poder construir parte de lo que tenemos ahí. Tenemos alegorías, mulas, una mula que se convierte en un pez, mostrando, puede ser una representación de un salmón o una trucha, que son peces que nadan en contra de la corriente, para llegar a la cabeza del río y poner sus huevos. Entonces ahí hace esa metamorfosis de convertirse en pez, es para poder retroceder y ayudar al arriero que está sufriendo. Y el Señor, en medio de su sufrimiento, le extiende su mano para que toda esa recua de mulas y bueyes pase el recorrido. Muestra parte de los peligros, por eso el buey tiene la cola en forma de serpiente y la mano, el casco se le abre y le sale una garra. Como eran selvas vírgenes, habían tigrillos, pumas, osos, serpientes. Entonces si un animal de esos llegaba a morder, digamos que un buey, una mula, pues era carga que se iba a perder, con el inconveniente, ¿cierto? Ya la segunda parte se llama el éxtasis. Ya el éxtasis es el triunfo, ya es esa felicidad al llegar sanos y salvos cuando llegaron acá. Lo conforma una familia más un arriero o peón de estribo. Fundamental la vestimenta, sombrero de ala ancha para protegerse el sol y el agua. El tabaco. ¿Saben para qué utilizaba ese tabaco? ¿Para qué? Para espantar insectos, para espantar serpientes, y también lo utilizan para medir las distancias. Entonces, ¿cómo? Supongamos que salimos de la Plaza de Bolívar aquí en Manizales, encendimos un tabaco y seguimos caminando hasta acá. Y entonces acá, estuvimos a medio tabaquito, o a pucho y medio, dos puchos, ¿sí? El carriel típico de Jericó, Antioquia, donde traían todas sus cosas. Estuvimos por Jericó grabando Jericó. Sí. Y hay algo curioso que llevan en ese carriel, era el cachumbo, el cachumbito, que es el crespo de la mujer amada, bien perfumado y envuelto en una carta de amor. Y que en si un no bolsillo era la especial. Mujer, sí, en uno de los secretos. En uno de los bolsillos secretos. Sí, ven, todo conecta desde por allá, desde Antioquia. Sí, y que si no era de la mujer, era de la vecina, pero no les podían traer cachumbo. El delantal, ese delantal se llama un tapapinche o paruma. Se dice que el miembro de los hombres en ese tiempo se llamaba pinche y lo mantenían por fuera.
Miremos acá, el señor está tratando de sacar al buey que está enterrado en el pantano. Sí. Imaginémonos ese señor con una orinada bien tremenda. Si ese señor se iba a orinar, el buey se le seguía enterrando y no podía. Entonces, ¿qué Ok. tenía que hacer? Alando y meando. Por eso está el dicho paisa, andando y meando, caminando y meando. Que sin dejar charcos, sin dejar espuma, ¿sí? Bueno, atrás muestra de los niños con todas esas herramientas que necesitaban para abrir el camino, la pala, el machete, el asadón, el hacha. La señora que es la matrona, ella con su hijo está dando un agradecimiento a Dios al llegar sanos y salvos a estas tierras. El momento en que la señora ofrece su hijo a Dios, llega un viento y le eleva la manta. Sí, por eso, si miramos bien, la familia está subiendo una montaña. Están llegando al filo de la montaña. En ese momento llegó un viento y les elevó las prendas, ¿sí? Adelante va el caporal, digamos que es ese arriero principal, el que que tiene lleva más ahí. conocimiento, la caperuza, la coleman. Y en la otra mano lleva una vara, una guaduilla, que con eso fue que empezaron a construir en la ciudad. También era un apoyo cuando ellos venían, con eso medían los ríos, las quebradas, a ver si era profundo y poder meter los animales. Y adelante se dice que siempre iba una niña virgen, y era para proteger a esa familia que iba atrás de brujas, duendes. Se dice que si la niña va adelante, toda la familia está segura, ¿sí? Oigan, muchas historias alrededor de toda la fundación de Manizales. Y hay que subir a Chipre. Sí, porque Chipre, Pablo Neruda, poeta chileno, describió Ujú. la ciudad como la fábrica de atardeceres. Y desde Ah, no, acá sí, se es ven que unos son atardeceres muy espectaculares. bonitos. Tenemos una vista de 360 grados. Más o menos, ¿de qué fecha data todo este tema que hemos estado conversando? Esos arrieros salieron más o menos en 1832-34 de Antioquia, en los municipios de Sonsón, de Adejorral, Marinilla. Sí. Pero ellos iban bajando, iban fundando todo lo que es la parte norte de Caldas. Ok. Oiga, no, muy interesante, no pueden perderse el paso por acá, por este lugar, por este monumento, para que se enriquezcan de historia y de cultura. Sandra, muchas gracias. Es con mucho gusto. ¿Tú qué días estás por aquí? ¿Cómo son tus horarios para que la gente tenga la fortuna de venir a conversar contigo? Bueno, acá se abre de domingo a domingo, de Sí. 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Siempre hay un guía, si no estoy yo hay otros compañeros, pero entonces acá siempre hay el guía que le va a contar la historia sobre, sobre el monumento a los colonizadores. Sandra, muchas gracias, muy amable. Tienes con mucho gusto. Bueno, parceros, ahí queda para que no se lo pierdan y pues se disfruten más su paso por acá, por la bella Amaneceres, la fábrica de atardeceres, ¿sí o no? Nos despedimos de Manizales, una ciudad conocida por su café, su fuerte cultura universitaria, su carácter resiliente y su forma única de vivir la tradición. Aquí, la catedral más alta de Colombia domina el paisaje, la feria de Manizales llena de alegría las calles, la plaza de toros guarda historia y la gente te recibe con calidez y orgullo. Nos vamos entendiendo que Manizales no solo se visita, se siente y se aprende. Nosotros continuamos descubriendo esta región cafetera y nos vamos rumbo al sur a un nuevo destino. Nos vemos el próximo domingo en Noches de Aventura con Viajar y Punto. Y recuerden, numeral, perderse por Colombia. Hasta la próxima.